Bueno, ahora sí vamos con lo que es la superficie de dibujo. Vamos a terminar esa clase para poder comenzar a dibujar cosas en la pantalla. De esa manera, pues vamos a comenzar, ¿no? Vamos a necesitar algunas variables primero. Vamos a necesitar un private static final long, que va a ser algo similar a lo que hicimos en la clase de la ventana. Serial versión uit. Y esto va a ser igual a otro número prácticamente random. En este caso va a ser 6, 22, 70, 38, 142, 68, 89, 53, 660L. Vamos a crear un ancho, un private int alto y vamos a necesitar el ratón. Aquí mismo lo vamos a usar de una vez, porque aquí ya vamos a estar en la superficie del dibujo, por lo que vamos a pasarle dist. Instanciamos aquí el ratón. Ahora creamos nuestro constructor. Este constructor va a recibir como parámetros unas medidas de ancho y alto, que van a ser las medidas del juego. Así que vamos a ponerle que vamos a recibir un final int ancho y un final int alto. Ahora this.alto va a ser igual al alto del constructor y this.ancho va a ser igual al ancho del constructor. Ahora, para el ratón, vamos a crear un nuevo ratón y ese ratón va a recibir la superficie de dibujo. Pero como estamos dentro de la superficie de dibujo, basta con poner this. Necesitamos, vamos a ver, vamos a ponerle a esta superficie del dibujo el cursor que tenemos. Un set cursor y le ponemos el cursor del ratón, ratón.obtener cursor. Ahora sí va tomando forma todos los métodos que estamos haciendo, que todos van a servir. Ahora vamos a utilizar el ignore repaint para que no se vea el redibujado. Vamos a crear unas medidas, un preferred size para la pantalla. Y a esto le vamos a poner una nueva dimensión, porque es lo que recibe, una nueva dimensión. Y esa dimensión se va a componer de el ancho y el alto. Vamos a agregar un key listener. Y ese key listener va a tener que el gestor de controles punto y traemos el teclado. Vamos a agregar un mouse listener y agregamos el ratón, excelente. Un set focusable para que el focus siempre esté apuntándolo. Ponemos que sí. Y un request focus. Un momento, voy a cerrar la puerta que está haciendo frío y la dejaron abierta. Ahora como siguiente vamos a crear nuestros métodos de actualizado y dibujado. El método actualizar va a contener la actualización del ratón. O sea, el ratón tiene su propio método de actualizar. Entonces ese método pues lo mandamos a llamar para que se actualice la posición del ratón conforme vamos moviendo el mouse. Ahora necesitamos un método de dibujo que se va a encargar de heredar todos los gráficos para poder dibujar desde otro lugar, no solamente desde la superficie del dibujo. Entonces esto va a recibir... no, vamos a dejarlo vacío por ahora. Y aquí
vamos a crear una estrategia de buffer. Buffer, este mismo. Vamos a ponerle el nombre de buffer nada más. Y va a ser igual a, traemos la estrategia por default con el get buffer strategy. Ahora ponemos un if para saber si está abierto o cerrado. Entonces, si buffer es igual a null, vamos a crear una buffer estrategia. Aquí tenemos que indicar un número. Pueden calarlo con varios números, sin embargo, pues yo leí que el más indicado pues podría ser el 4. Así que lo voy a poner tal cual lo encontré, porque no me quiero meter en riesgos. Y retornamos, nada más. Ahora aquí vamos a empezar a crear nuestros gráficos con un final, porque nunca va a cambiar esta instancia. Graphics, pero no van a ser cualquier graphics, sino va a ser un graphics 2D. Vamos a llamarlo G, va a ser igual a no ser casting, porque se necesita hacer casting, es obligatorio. Graphics 2D de buffer.get draw graphics. Este buffer get draw graphics devuelve un gráfico nada más, pero nosotros estamos usando un gráfico 2D. Nos permite hacer casting porque todo es heredado de graphics, ¿no? Vamos a ponerle un color, set color, y ponemos, vamos a ponerle black, y vamos a dibujar un fill rect, o sea, vamos a dibujar un rectángulo relleno. ¿En qué posición? Comenzando en la posición X en 0, posición Y en 0, ¿hasta qué tamaño? Hasta constantes, punto, un momento. Cosas inesperadas, mi sobrino estaba llorando porque se fue mi cuñado. En fin. Constantes, punto, va a ser el ancho de la pantalla completa, hasta constantes, punto, el alto de la pantalla completa. Entonces de esta forma pues prácticamente rellenamos desde esta esquina hasta esta esquina de acá, ¿no? Ahora vamos a poner un if que nos diga necesitamos tomar en cuenta el factor del escalado. Entonces vamos a ir a las constantes. A ver, tenemos nuestro ancho del juego, el alto del juego, el ancho en pantalla completa, el alto en la pantalla completa, pero necesitamos también un factor de escalado. Por lo tanto, vamos a crear dos variables estáticas. Double se va a llamar un factor escalado en X, que va a ser igual a, vamos a hacer casting en double, al ancho de la pantalla completa, entre otro casting en double también, y todo eso se va a dividir al ancho del juego. Y lo mismo para el factor de escalado en Y. Claro, con sus respectivos valores. Mismo casting en double, alto de la pantalla completa, entre, vamos a poner otra vez casting, el alto del juego. Ya tenemos nuestros factores de escalados. En X va a depender del ancho y el Y va a depender del alto. En la superficie de dibujo pues vamos a regresar y vamos a poner que en el if va a ser constantes, punto, factor de escalado en X
sea diferente de 1.0. Ponemos el operador AND, ahí está, y que también en constantes punto factor de escalado y sea diferente de 1.0. Si eso llega a pasar, significa que pues, estamos escalando, ¿no? Entonces para eso vamos a poner que nuestra variable de gráficos, o sea la g, punto escalar, scale, y le pasamos constantes, punto factor de escalado en x, y constantes, punto factor de escalado en y. De esta forma escalamos la pantalla a otra resolución. ¿Y qué más? Después de este if, vamos a poner un color diferente, Este color va a ser, vamos a ponerle un color green. Y vamos a dibujar aquí mismo lo que es los APS y los FPS. Draw string. Y le ponemos FPS más gestor principal punto obtener FPS. Ya he testeado las posiciones, por lo que ya sé más o menos dónde ponerlo. Entonces lo voy a poner en 20 y 60. Y vamos a hacer lo mismo, pero para nuestros APS. Esto con el fin de ver la optimización del juego. A ver cómo lo tengo aquí. Punto obtener. A ver, de nuevo. Más gestor principal. Obtener APS. Ahí está. Y en el 2070. Y esto, pues nada más, ¿no? Ya estamos dibujando. Aquí mismo vamos a poner que el ratón se va a dibujar también. Y le pasamos los gráficos que ya tenemos. Y vamos a sincronizarlo con el default toolkit. Por lo tanto, creamos el toolkit.getDefaultToolkit.sync de sincronización. Cerramos nuestro dibujador, o sea, nuestro graphics, con el dispose y mostramos lo que hay en el buffer con el buffer.show. Ahora vamos a crear nuestras variables de retorno que van a ser nuestros getters. Vamos a devolver el ancho, el alto y el ratón. Aquí vamos a retornar los valores que tenemos directamente en nuestra clase. Y por último el ratón. Ya está casi terminada, solamente nos faltaría una pequeña cosa. Los gestores de estados. Esta parte es muy importante, a ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. El gestor de estados es algo que vamos a utilizar para cambiar el estado de si estamos jugando, estamos en el inventario, en información, etc. Para eso vamos a crear una nueva clase, empezando desde un nuevo paquete más bien. Vamos a ponerle máquina estado.
Sí, vamos a ponerle así. Y dentro de ese paquete vamos a crear, vamos a empezar con una interfaz que se va a llamar estado juego. Y aquí dentro solamente vamos a tener dos métodos para implementar, que va a ser actualizar y dibujar, donde el dibujado va a recibir los gráficos y esos gráficos pues, con una variable cualquiera, que normalmente pongo la G. Listo, ahora vamos a crear nuestro gestor de estados. Una Java Class, gestor de estados. Y comenzamos. Como siempre, borrando todo esto, ¿no? Ahora aquí vamos a utilizar algo muy sencillo. Vamos a crear dos variables. Un private, estado juego, que se va a llamar el estado actual, que nos va a indicar el estado en el que se está jugando actualmente. Voy a abrir otra vez el mapa de caracteres para copiar los corchetes. No, las llavecitas cuadradas esas raras. Que no sé dónde están en mi teclado. Y vamos a necesitar también un arreglo de esto mismo. Estado juego. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes estados. Uno va a contener el estado actual y otro va a tener todos los estados posibles. Ahora creamos nuestro constructor que vamos a pasar por parámetro la superficie del dibujo SD. Y aquí en este lo único que vamos a hacer va a ser mandar a llamar dos métodos que vamos a crear. Iniciar estados con la SD por parámetro y el método de iniciar estado actual. Igual recibe la... No, este no es necesario que reciba la SD. Así nada más. Ahora creamos los métodos con el super click de Java. Y borramos la basura que nos dejó por aquí. Ahora vamos a iniciar estados. Lo único que vamos a hacer aquí es que primero esto vamos a ponerlo como final. Porque pues realmente nunca va a cambiar y así ahorramos un poco más de memoria. Ahora estados va a ser igual a new estado juego. De momento vamos a poner que existen solo dos estados. Entonces, estados en la posición 0 va a ser igual a new gestor de juego, que es una clase que vamos a crear ahorita. Y estados en la posición 1 va a ser igual a gestor de menú. Le vamos a pasar la superficie de dibujo nada más. Y en el de iniciar estado actual, vamos a poner que el estado actual va a ser igual a estados en la posición 0, para indicar que el primer estado, que es el gestor de juego, es el que vamos a utilizar como principio. Necesitamos también, como siempre, una variable actualizar, que lo único que va a hacer es que al estado actual lo va a actualizar. O sea, se va a actualizar a sí mismo. Ahora necesitamos un método de dibujo que va a contener un final graphics con la variable g, con el estado actual, punto dibujar.
que se va a dibujar a sí mismo también. Ahora necesitamos dos métodos más donde vamos a cambiar el estado. Y va a recibir como parámetro otro estado. Entonces tenemos que el estado actual va a ser igual a estados con nuevo estado como índice. Y como último método vamos a recibir un estado de juego y se va a llamar obtener estado actual para saber en qué estado estamos. Lo único que vamos a hacer es retornar el estado actual. Ya solamente nos faltaría crear el gestor de juego y el gestor de menú, que a eso mismo vamos a hacer ahora. Vamos a ver. ¿Dónde estaría bien crearlos? Gestor de juego, gestor de menú. Vamos a crear en máquina estado otra clase, una clase no, un paquete llamado gestor juego. Y aquí dentro vamos a crear nuestra clase. Vamos a hacer un refactor para que no se llamen igual. Vamos a ponerle solamente juego. Y aquí creamos el gestor de juego. Este gestor de juego va a contener